Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Tengan todos una linda tarde. Mi nombre es Perlita Valladolid y quiero darles la bienvenida a la conferencia titulada como Nociones básicas sobre psicología forense, dirigida a estudiantes, profesionales de psicología y al público en general. Este programa viene a ser organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, lo cual tendremos 45 minutos aproximadamente de conferencia, en los cuales 20 minutos van a ser especialmente para preguntas que ustedes puedan tener, los cuales van a ser contestadas al término de la exposición. Esta tarde nos acompaña el licenciado Yamel Mario Monge Paucar, licenciado en Psicología de la Universidad César Vallejo, experiencia en el Centro de Educación Básica Especial Manuel Duato, experiencia en el Servicio de Orientación Adolescente para Jóvenes Infractores, SOA-RIMAC, experiencia en el área de psicología forense de la Oficina de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal llamada DIRINCRI PNP. También integrante de la Federación de Estudiantes de Psicología FEXI y actualmente se dedica a la consulta privada y ser invitado en charlas tanto nacionales como internacionales. Démosle la bienvenida, licenciado, puede continuar con la exposición. Muchas gracias por la presentación, Marilyn. Y bueno, quisiera ver si se puede ver las láminas antes de empezar. Sí, profesor, sí se puede distinguir las diapositivas. Ok, muchas gracias por la invitación y siempre agradecer, ¿no?, la presencia de ustedes, el cual han elegido siempre hacer un uso productivo de su tiempo. El día de hoy vamos a ver sobre psicología forense. Vamos a ver las generalidades más que nada porque vamos a ver que es un tema bastante enorme, que incluso la psicología jurídica, que, que engloba la psicología forense, es mucho más enorme incluso. Entonces, para saber qué es psicología forense, también es necesario saber qué no es psicología forense, porque muchos de repente habrán escuchado psicología jurídica, psicología legal, psicología criminal, psicología criminalista, psicología de testimonio, psicología policial. Entonces, ¿dónde está la psicología forense dentro de todo esto, no? Vamos a ver que al inicio, en nuestra historia, en la realidad peruana, pues no teníamos un punto por donde comenzar. Si ustedes, por ejemplo, han venido la charla anterior que hablamos de asesinos en serie, recuerden que todo comenzó aquí, ¿no? Ángel Díaz Balbín, el asesino el descuartizador de Lima, que dejaba bastantes cuerpos en toda la ciudad, eh, fue capturado y cuando los policías lo interrogaron, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a mostrar una conducta catatónica, eh, no hablaba, se quedaba inmóvil, hacía miradas al vacío. Entonces, por propio conocimiento que en ese tiempo, en la época, pues se creía que estaba aparentemente loco, ¿no? Entonces, trataban de invitar a peritos psicólogos, bueno, a psicólogos, no había peritos psicólogos, que en ese tiempo apoyaban, pero no eran peritos psicólogos. En este caso llamaron a Mario Poggi, el cual ocurrió en esto, ¿no? En el asesinato y todo el escándalo que al final surgió tras este crimen, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error de Mario Poggi o por qué cree que falló, ¿no? Pero eso mismo también nos sirvió para qué? Para a nosotros darnos cuenta que necesitábamos peritos psicólogos forenses, de que era necesario. Pero en ese entonces no existía la Policía Nacional, existía la Policía de Investigaciones del Perú. Entonces, cuando ya se unifica, ¿no? Se unifican las tres fuerzas policiales más importantes, se crea se crea la Policía Nacional del Perú, obviamente con nuevas políticas, nuevas ideas, y es aquí donde se crea un lineamiento, o sea, pequeñas directrices, pequeñas ideas de lo que sería un personal para poder apoyar este tipo de casos, ¿no? Ya que iban a surgir muchos más. Y como hemos visto en la charla anterior, pues hubo un montón de asesinos en serie después. Y ahora, ¿qué necesitamos? Formarlos, ¿no? Entonces se creó el primer curso de peritos en psicología forense
y muchos de estos están vivos aún, ¿no? Son una promoción histórica que actualmente pues algunos ya están en retiro, pero ellos brindan capacitaciones, están en las universidades compartiendo su experiencia, ¿no? Ellos han ganado con los primeros casos que la policía le dio una importancia a la psicología forense. Y aún mejor aún, el 16 de junio de 1988, el general y psicólogo Fernando Reyes Roca, a la Dirección de Investigación de Criminalística, une a la División de Psicología Forense. Ya no iba a ser un personal de apoyo, sino una área más, parte de la estructura orgánica. Entonces se le daba mucho más este reconocimiento, este valor que ellos aportaban a la investigación criminal. Y pues ya de manera mucho más tangible se agrega un capítulo al manual de criminalística con el nombre de Psicología, Conducta Psicocriminalística, ¿no? Entonces ya era oficial de que estaban en la Biblia de la criminalística de la Policía Nacional. Ya. También lo podemos dividir de que la psicología forense tiene una parte policial y otra civil, ¿no? Recuerden que muchos de estos peritos psicólogos son personal asimilado, ¿no? Que pertenecían a diferentes casas de estudios y pues también se animaron a hacer pequeños libros. En este caso, el más conocido es Humberto Hidalgo, el cual tiene un manual de psicología jurídica y forense, auspiciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aún así no es la única publicación, hay muchísimas más, sino que es un poco difícil hacer el rastreo, ¿no? Hay tesis, artículos, diapositivas, incluso en la web pueden encontrar sobre esta promoción histórica. Y ya muchos de estos psicólogos pues forman a otros, ¿no? Forman a otros que no necesariamente tienen que ser policías, ya forman psicólogos pues, ¿no? En el ámbito civil. Y es así con este número es que nos unimos a la Asociación Iberoamericana de Psicología. Y ahí me podría preguntar, pero ¿cuál es el beneficio de hacerlo, no? Es intercambiar conocimientos con otros psicólogos, compartir bibliografía, avances. Es por eso que nosotros también conocemos del Manual de Autopsia Psicológica de Teresita García, uno de los más conocidos que fue realizado por una psiquiatra cubana, pero que es conocido en Latinoamérica. También en la pandemia, ¿no? En la pandemia que aún vivimos, se creó una guía de evaluación psicológica forense, donde también hubo peritos psicólogos del Perú, el cual aportaron sus conocimientos para crear esta guía de teleevaluación psicológica forense, ¿no? Y ya muchos años más, ya con el nuevo Código Procesal Penal, ya se incorpora peritos psicólogos forenses en el Ministerio Público, es decir, ya no necesariamente policías, sino ya personal del ámbito civil. Y por último, pues se hace ya su mayor difusión en el primer Congreso Nacional e Internacional de Psicología Jurídica y Forense, ¿no? Esto obviamente, ¿no? De que sean muchas más universidades que incluyan el curso de Psicología Forense en su malla curricular, en el área de pregrado o posgrado, ¿no? Es por eso que aún hay solamente pocas casas de estudios que tienen en el área de pregrado y en el posgrado también, ¿no? Digamos. Entonces, a nivel internacional, ¿quiénes aportaron a la psicología forense? En este caso tenemos a Hugo Mustenberg, que trabajó con Wilhelm Wundt también en el laboratorio de Leipzig, sino que Hugo Mustenberg mucho trataba de aplicar estos conocimientos, ¿no? Entonces, a él se le atribuye ser padre de la psicología forense por su primer libro, Las personas en el estrado. Es decir, él ya hablaba de que había una influencia entre psicología y derecho que podría afectar algún cambio en el testimonio de las personas. Ya desde otra perspectiva tenemos a Lombroso, ¿no? El padre de la criminología, el cual tenía su teoría de criminal nato, o lomo criminalis, el que tanto hablaba. Sin embargo, sus ideas estaban bien, pero no estaban muy bien fundamentadas, ¿no? Él hablaba de que había un sujeto con apariencia física o con bastantes deformaciones físicas, el cual era posiblemente, muy probablemente un criminal, ¿no?
Esto es muy similar, por ejemplo, a lo que llaman la frenología, de que supuestamente la personalidad está determinada por pequeñas protuberancias craneales, lo cual pues es bastante polémico. Y Hans Gross, que es el padre de la criminalística, el cual pues uno sabe que cuando está realizando un juicio, pues siempre va a haber dos partes, ¿no? Pero una siempre tiene que buscar los medios de pruebas necesarios, objetivos, para que se pueda dar una adecuada administración de justicia. Y todo esto también vamos a tener que ver en la psicología forense, porque también nosotros aportamos a la parte criminalística. No necesariamente bajo la escena del crimen, eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, vamos a ver que existen dos ciencias encargadas del comportamiento humano. Hablamos de que la psicología y el derecho eh, están en conjunción para poder hablar sobre el ser humano cuando comete un delito o cuando es víctima de un delito. Entonces vamos a ver que existen a grandes rasgos las ciencias jurídico-penales y las sociosanitarias, ¿no? En este caso estamos aquí los psicólogos y siempre, ¿cuál es el motivo, no? De controlar a estas personas que vayan en contra de los valores de una determinada sociedad, ¿no? Por eso, por eso se llama antisocial. Y sobre todo también poder hacer una reparación a las víctimas, porque muchas de estas víctimas pues no se esperan ser vulneradas por estos sujetos que cometen conductas violentas y es bastante peligroso no atenderlas. Si por ejemplo ustedes han visto en Netflix El asesino del impermeable, un asesino en serie coreano, en uno de los capítulos sale que los familiares, la víctima de este asesino en serie, pues habían cometido suicidio porque la justicia no les parecía reconfortante, que incluso el hermano quería puñalarlo, ¿no? Delante de todos. Entonces, ¿qué pasa incluso con las víctimas, pues, que son víctimas de violación, intento de feminicidio? ¿Y qué pasa con la justicia? Dicen, no, seguro fue tu culpa, por eso fuiste vestida así, ¿qué hacías en esa fiesta? Entonces, hay que también controlar esa parte, ¿no? De eso se trata el marco jurídico penal, de controlar a las personas violentas y hacer una buena atención a las víctimas. En este caso, en la psicología y el derecho son diferentes propósitos. Ambos se encargan de la conducta humana, pero el derecho que hace tipifica una conducta como delito. Es decir, en la psicología no existe la conducta delictiva, en la psicología existe la conducta antisocial. Porque ¿quién la tipifica como delito? El derecho. Entonces, el derecho que hace demanda, juzga, defiende o incluso determina la inimputabilidad, ¿no? Muchos, por ejemplo, cuando están en un juicio, dicen, doctor, no, refiriéndose al psicólogo, ¿usted cree que es inimputable este sujeto? Y muchos de los psicólogos caen y dicen, sí, yo creo que es inimputable. Pero no, ¿quién declara la inimputabilidad? El juez. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como psicólogo? Tú haces la descripción de qué tan patológico es ese comportamiento, describe su pensamiento, su atención, percepción, lenguaje, su trastorno de personalidad. Si alguien, por ejemplo, te pregunta, ¿no? Eh, doctor, ¿usted cree que esta persona ha sido víctima de abuso sexual? Tampoco no te corresponde, porque ¿qué es lo que vas a ver tú? La parte psicológica, si es que realmente hay una afectación o algo psicológico producto del crimen. Pues hay que tener claro nuestra función que es evaluativa, predictiva. Hay que tener claro eso, ¿no? Y por ejemplo, no sé si han escuchado muchas veces ustedes, ¿qué hace esa persona con tantos antecedentes libres en la calle, ¿no? Y, Y pasa esto, ¿no? Al derecho muchas veces no le interesa lo que pasó anteriormente, sino al hecho el cual se le está investigando en ese mismo momento, ¿no? Y que pueda sumar, tal vez, pero simplemente te están denunciando por el hecho que has cometido en ese momento. En cambio, en la psicología, pues vemos toda la combinación de factores psicológicos, sociales, biológicos, el cual han desencadenado un trastorno posiblemente de personalidad, psicosis, depresión, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando llegamos a la parte de psicología forense. Entonces, vamos a ver cuáles son los términos similares, porque hay términos que muchas veces causan confusión
Algunos dicen, no, se llama jurídica, no, se llama criminal. Hay que tener claro esto, ¿no? La psicología jurídica se encarga de todos los procesos psicológicos entre el sujeto y la ley, ¿no? Es decir, los agentes que están involucrados en este caso. ¿Quiénes son? En primer lugar, los policías, ¿no? En segundo lugar, los abogados, jueces. ¿Qué tan objetivos son ellos al emitir sus juicios, sus sentencias? ¿Qué tanto puede afectar a la persona estar envuelta en una situación judicial, ¿no? No creo que alguien le denuncie, vaya a hacer un juicio tranquilo, ¿no? Obviamente va a haber una alteración. ¿Qué tan presionado te puede sentir el brindar un testimonio? ¿O qué tan reconfortante es la justicia con todas las personas que participan ahí, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la víctima, ustedes habrán escuchado de victimización primaria y secundaria. La victimización primaria, ¿de qué trata? De, obviamente, la victimización directa, producto del crimen, ¿no? A una persona le roban, se asusta, tiene miedo, ya no quiere cruzar por esa calle, o una mujer es víctima de abuso sexual, pues tiene repulsión a salir a la calle, tiene signos, señales de depresión, y va a denunciar y tiene que contarle a quién, al policía. De ahí a quién le va a contar, al abogado. De ahí a quién le va a contar, al fiscal. De ahí al juez. Entonces, estar constantemente reviviendo ese tema, pues obviamente agrava más el daño que experimenta la víctima. Entonces, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, gracias a la psicología jurídica? De que exista solamente un acta de entrevista única. Es decir, solamente una sesión para saber qué es lo que pasó, obviamente grabado, con los diferentes agentes de, que participan. Otro también aspecto es que investiga, pues, ¿no? Si es que las leyes penales, las penas, realmente detienen o no a las personas de cometer delitos, ¿no? Así pongan 100 años para el feminicidio, ¿realmente lo va a detener? O así pongan a los SWAT en las calles, ¿realmente va a detener la delincuencia? ¿O realmente a estas personas les interesa que haya más control jurídico? ¿O es que ellos realmente no les importa, vengan quien vengan, igual lo van a cometer, porque su motivación es otra? El feminicida, vengarse de la mujer, el sicario, simplemente cometer su acto delictivo porque eso le pagan. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí llegamos a la psicología criminal. Si la psicología jurídica se encarga de todos los agentes que están relacionados a administrar justicia, de todos los procesos de psicología y ley, la psicología criminal, ¿a quién se refiere? A los que van a recibir todo ese proceso, ¿no? A los que van a recibir la condena. Entonces, la psicología criminal estudia por qué un sujeto llega a cometer un delito, cuáles son los factores de riesgo, cuáles fueron los factores de personalidad, cuáles fueron las motivaciones por las cuales un sujeto llega a ser un delincuente. Entonces vamos a ver que nosotros nos apoyamos mucho en nuestras teorías psicológicas, ¿no? En estos paradigmas. Por ejemplo, tenemos el psicoanalítico. ¿Qué dice el psicoanálisis? Que entre yo, el ello y super yo hay un mayor nivel del ello, un yo debilitado que no puede usar adecuadamente los mecanismos de defensa, y un super yo débil o carente, que simplemente se basa en metas egoístas sin un control moral. Entonces la persona que está bajo este tipo de personalidad, pues es una persona agresiva, una persona que no va a mediar sus impulsos y sobre todo, pues es una persona que siempre nunca va a respetar los derechos de los demás. En cambio, también por otro lado tenemos la teoría humanista, ¿no? Que es bastante peculiar. ¿Qué dice, no? ¿Por qué los sujetos delinquen? Es porque los niveles bajos de la pirámide no han sido satisfechos adecuadamente. Entonces, el sujeto ya no es humano, sino busca como un animal ser depredatorio para satisfacer estas necesidades. Por eso que nosotros cuando escuchamos la historia de estos delincuentes que dicen, ¿no? Sí, doctor, es que yo pasé mucha hambre, usted no sabe qué es vivir bajo unas esteras, o mucho peor, ¿no? Estos parricidas que dicen, o las madres de estos parricidas que dicen, ¿no?
A mi hijo yo le compro todo, doctor, yo le he comprado su PlayStation, yo le he puesto en colegio caro, vivimos en una zona lujosa, y cuántas veces ve a su hijo, ¿no? O cuántas veces comparten momentos, o cuán afecto le da. Entonces, ¿qué hay? La necesidad de afiliación, a ver, la necesidad de afiliación, pues no está satisfecha. Y obviamente, mucho menos el reconocimiento y mucho menos no va a alcanzar la autorrealización. Es por eso que este sujeto va a cometer asesinato. También pues tenemos la perspectiva neuropsicológica, pues nosotros sabemos que ciertos daños en la corteza cerebral pues producen daños, ¿no? Muy importante saber esta zona de acá, la zona frontal, esta zona que regula los impulsos, que incluso consumir ciertas sustancias ilícitas pues inhibe esta zona, ¿no? O esta zona de adentro, que es la zona límbica, pues también es bastante importante, uno, por la memoria emocional que puedas tener las víctimas, otro si es que la persona no procesa adecuadamente las emociones, como en el caso de los psicópatas. Pero dentro de todas, la más importante es el enfoque conductual o neoconductual o cognitivo conductual. Porque nosotros cuando realizamos nuestras evaluaciones psicológicas forenses, ¿qué necesitamos ser? Objetivos, concretos, prácticos, que cualquier persona pueda entender ese informe, porque no lo va a leer otro psicólogo, lo va a leer ¿quién? El abogado, el juez, el fiscal. Entonces, si tú le hablas, por ejemplo, de etapas psicosexuales, te pueden objetar, ¿no? ¿Hay evidencia de ese tipo de teorías? ¿Realmente son teorías actuales? En este cambio, en este caso, nosotros podemos saber de que hay investigaciones actuales sobre análisis conductual aplicado. Hay que tener claro eso de que nosotros necesitamos un enfoque científico a realizar nuestra experiencia psicológica. Y vamos a verlo más adelante también. Entonces, también hay otra diferencia, ¿no? Existe la psicología criminal, la sociología criminal y la criminología. También hay muchas confusiones, pero hay que aclararlas, ¿no? Aquí en la psicología criminal estudiamos, claro, cómo un sujeto se vuelve criminal, es decir, cómo un sujeto llega a convertirse en un sicario. En la sociología criminal estudiamos cuál es el nivel de población que está predispuesta a desarrollar cierto tipo de criminalidad, ¿no? Si son las poblaciones mucho más alejadas, si son las poblaciones mucho más marginales, qué nivel de pobreza tienen. Entonces aquí estudian muchas veces los puntos rojos, ¿no? Esa zona de distribución del delito. En cambio, la criminología, ¿qué estudia? El crimen. Es decir, si aquí estudiamos por qué una persona se vuelve sicario, aquí si estudiamos qué lugares están mayormente ubicados estos sujetos, aquí que estudiamos el sicariato, con por qué es tan frecuente en nuestro país, qué lo mantiene, qué políticas públicas son deficientes que hacen que este crimen, el sicariato, crezca, ¿no? Y los números no decrezcan. Entonces la criminología pues estudia el crimen para poder establecer políticas para su prevención y desarrollo, ¿no? Por eso que hemos escuchado muchas veces para los jóvenes estos programas, aulas sin rejas, ¿no? De cuales estos jóvenes desertores, para que no caigan muchas veces en la garra de la delincuencia, pues tratan de brindarles más educación, actividades deportivas, todo eso trata la criminología. Y otro es también que la psicología criminal aporta mucho a la investigación en escena del crimen, pero vamos a ver que siempre, no siempre el psicólogo es necesitado en la escena del crimen, pero sí podemos aportar. ¿Cuáles son las situaciones? Cuando hay crímenes con ensañamiento, ¿no? Es muy diferente cuando tú encuentras un cuerpo con raspones leves, o sea, superficiales, que puñaladas, cortes bastante profundos. Eso ya nos indica que ha habido ensañamiento o que ha habido defensa, ¿no? Incluso las zonas en las cuales están los cortes. Otro es el asesinato serial, pues ¿no? Nosotros establecemos un perfil
de quién podría ser el sujeto el cual está cometiendo asesinatos durante la zona, cómo logra escapar, qué tipo de víctimas elige. En cambio, los crímenes rupturistas o con cercenamiento, ¿no? Antes creo no era tan común, creo que cuando recién salió el primer descuartizamiento, pues todos hablaban de ello, ¿no? Hasta hubo conferencias bastante sobre psicopatología de los descuartizamientos, le decían, ¿no? Pues ahora casi como que ya no llama mucho la atención como antes, ¿no? Pero en estos casos, pues sí necesitamos saber quién posiblemente puede estar bajo esto, porque muchas veces dejan que objetos, dejan escrituras, dejan marcas. Ha habido casos muy notorios que, por ejemplo, de unos chicos que les gustaba escuchar metal y era un cuarto bastante oscuro y en el cuerpo, en el abdomen, había escrito mensajes, ¿no? Entonces, es muy diferente a este tipo de descuartizamientos que son hechos por bandas criminales. Otros son los crímenes con fuerte contenido sexual. Estos crímenes pues, que son bastante violentos, que inciden bastante en nivel de ensañamiento, los cuales también aquí en nuestro país hemos tenido y también pues por personas posiblemente psicóticas. Y suicidios, ¿no? Hay que tener claro de que el suicidio, en el caso del suicidio, pues es muy polémico porque las personas que dicen, yo no creo que mi hijo se haya matado, ¿no? Por favor, ayúdenme a ver quiénes son los asesinos de mi hijo porque yo no creo que se haya matado. Sin embargo, a veces hay que ir al hogar, a la casa, y ver si hay algunas pequeñas señales, ¿no? De repente pastillas, de repente notas, o si es un escolar, ver si ha habido altas notas, bajas notas, pequeños dibujos. Entonces, creo que, a ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver que también nosotros, ¿qué hacemos en la escena del crimen? Nosotros hacemos un análisis de las evidencias conductuales. Muchos dicen, no, el psicólogo a la escena del crimen va a introducirse a las profundidades de la mente criminal, a saber quién es, lo va a detectar. Eso es totalmente falso, ¿no? Tampoco no te dejes estafar si es que alguien te dice eso. Nosotros hacemos un análisis de las posibles decisiones que se cometieron en ese momento. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos, no? Vemos a esta mujer que ha sido posiblemente abusada sexualmente, está desnuda. ¿Cómo sabemos que posiblemente fue violento? Porque obviamente la desprendió sus ropas y al querer quitar el brasier no ha podido y ha hecho fuerza, ¿no? Ha querido bajar así, así, así y obviamente acá hay estas pequeñas raspaduras, ¿no? Producto de esto. Y aún así esta persona pues escribe unas notas, ¿no? No debiste dejarme. ¿Qué implica esto? Pues, ¿no? Que según su marco de referencia, él ha castigado. ¿Y esto de dónde lo saco, no? Me puede decir, doctor, usted está imaginando cosas de las distorsiones cognitivas de Aaron Beck. Hay dos distorsiones cognitivas, el cual pues están todo este tipo de mensajes, ¿no? Recuerden que muchas de las motivaciones de estos feminicidas están en los contenidos machistas de su pensamiento. Las mujeres solamente sirven para estar en casa, la mujer no debe separarse de su marido, la mujer siempre tiene que obedecerme. Y este agresor le escribe acá, ¿no? No debiste dejarme, dice, ¿no? Y para despistar, porque sabe que lo van a investigar, lo van a buscar, dice, ¿no? Con amor, Luis Alberto, ¿no? ¿Qué asesino pues va a dejar su nombre para que lo vayan a buscar o encontrar rápidamente? ¿Qué hace la mayoría? Oculta, ¿no? Pero como posiblemente no podía ocultarlo, ya que está en este lugar público, pues escribe esta nota para despistar, ¿no? Luis Alberto, y perdóname. Obviamente esto se hace en términos probabilísticos porque obviamente nosotros no podemos tampoco asegurar, no podemos asegurar que esto realmente ha pasado. De repente pudo ser víctima de un asalto y también ellos dejaron esta nota para despistar. Pero entonces, ¿cómo sabemos que posiblemente sea su expareja?
por las investigaciones, por el perfilamiento, por la base de datos. Entonces la psicología criminal también dentro de su conocimiento almacena con perfiles, conductas, motivaciones para poder nosotros también esclarecer delitos particulares. Si por ejemplo, ¿no? Los chicos de entre 9 a 14 años mayormente son víctimas de secuestro, pero por agresión sexual. ¿Eso quién lo dice? El perfilamiento, las investigaciones. Entonces, cuando una menor de esas edades aparece, pues nosotros muy probablemente recomendamos que se busque en la zona a sujetos que tengan ese tipo de antecedentes. Si es de 0 a 5, es muy probable que haya sido un familiar, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo te vas a poder llevar un bebé? Hablamos en probabilidades, pero esas que están sustentadas en investigación estadística en el perfilamiento. Digamos. Bueno, aquí hay notas suicidas que también nosotros hacemos una valoración y a simple vista también nosotros podemos saber, estos son dos notas suicidas, pero son muy diferentes, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Tomé la decisión de pasar a mejor vida. Es decir, que su vida actual pues no la toma adecuadamente, ¿no? Dice que hay una vida mejor, porque no quiero ser una carga para nadie, de valorización personal. No quiero vivir como un enfermo mental, ¿no? O, nuevamente de valorización personal. Mi papá le pido que no se preocupe por mis hermanos para que tengan un futuro y no sean como yo. ¿De dónde saco estas ideas? Pues de Aaron Beck. Ese es el marco de referencia. Acá otro, ¿no? Mari, yo te amo. Para no hacerte más daño, recurrí a esto, ¿no? O sea, la responsabilidad de Mari, porque para no hacerle daño me suicido, ya que fui tan poco hombre. Después dicen, no, Nancy, cuida de la bebé y disculpa por no decirte, pero sabe lo que siento por Mari. Ya que no estoy, dice, ¿no? O sea, le dice a su amante que le diga a su pareja que la ama. Nuevamente, una persona pues que no nuevamente no le gusta asumir sus responsabilidades, ¿no? Mamá, discúlpame por ir a decidir esto. Tenemos que, a pesar de que son notas diferentes del mismo género, de edades similares, tienen contenido psicológico diferente. Y eso también analiza el psicólogo en la escena del crimen. Pero como repito, solamente en ocasiones especiales. Y llegamos al punto, ¿no? La psicología forense. Y nuevamente, si nosotros en la psicología jurídica nos encargamos de todos los agentes que están relacionados entre la psicología y ley, en la psicología criminal nos encargamos del estudio de las personas que cometen delitos. ¿Por qué? Aquí en la psicología forense nosotros las evaluamos. Esta es la parte operativa, práctica, concreta, el cual nosotros aplicamos todos los conocimientos de la psicología jurídica, de la psicología criminal, para evaluar este sujeto. Porque si tú no tienes un marco de referencia, pues ¿cómo vas a evaluar, no? ¿Cómo vas a sacar información? ¿De qué te vas a basar para sustentar tu informe? Entonces, forense, ¿qué significa? Forense no significa criminal, no significa muerto, no significa detective, significa fórum. Porque el psicólogo que va a realizar tu informe psicológico forense lo va a presentar ante un fórum el cual va a decidir una condena. Entonces, la psicología forense se carga con sus conocimientos de realizar peritajes psicológicos para que apoyen a la administración de justicia. ¿Y a quiénes van a evaluar? El comandante Riquelme, que también ha sido un comandante perito psicólogo, habla de que evaluamos a los victimarios, víctimas y testigos. Los victimarios pues son las personas que cometen delitos, que cometen agresión sexual, robos, estafa, delitos informáticos, y analizamos el estado psicológico de la persona que viene a investigación. Recuerden que muchos de los victimarios pueden presentar ciertos trastornos psicopatológicos y eso también nosotros tenemos que aclarar. Tenemos que aclarar si realmente la persona sabía que iba a haber una consecuencia producto de su crimen, es decir, sabía que con intención, que al agredir a esa
mujer al violar a ese niño pues iba a ser afectado. En cambio, en las víctimas nosotros vemos si hay un cambio a nivel emocional, cognitivo, es decir, pensamientos, emociones y conductas producto del crimen. Mucho cuidado en decir que esta persona tiene depresión, porque la depresión te puede dar mucho más antes de un crimen. Y tú no puedes decir directamente, ah, no, esta persona tiene depresión producto del crimen. Porque el abogado te puede decir, ¿y cómo sabes que no la tú tenía antes? Y todo esto pues se concreta ¿dónde? En el dictamen pericial o informe psicológico forense, la cual es la principal función del psicólogo forense. Hacer informes los cuales van a poder ayudar a la administración de la justicia. Y bueno, y aquí vemos una aplicación indirecta. Y aquí está escena del crimen, documentos, y alguien me puede decir, eh, monje, pero aquí, esto de aquí, tú acabas de mencionar hace unos minutos que esto es parte de la psicología criminal. ¿Por qué hablas de la psicología forense? ¿Hablamos de qué? Del informe, porque todo lo que va a recolectar pues va a ser presentado también en un informe psicocriminalístico y un informe de pronunciamiento psicológico. Y aquí nuevamente, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué acá en directas dices personas? Acá hablamos de personas fallecidas. Aquí aplicamos una autopsia psicológica. Recuerda que mencionamos suicidios, pues muchas personas no lo creen, ¿no? Y el manual de autopsia psicológica que dice que debemos esperar 6 meses que pase el proceso de duelo, juntar 4 a 5 personas significativas del entorno del fallecido para poder hacer un análisis retrospectivo del estado psicológico antes de suicidarse, ¿no? Es decir, cómo era su vida antes de cometer el suicidio. Tenía problemas, había tenido deudas, una separación, o simplemente su vida iba normal y fue asesinado y las personas que le asesinaron alteraron la escena del crimen para aparentar que fue un suicidio. ¿Cómo? Una vez hubo el caso de un señor que fue a una comisaría, no era un taxista, lo detuvieron en la comisaría y a la mañana siguiente amaneció muerto, ¿no? En la celda. Según decían, eh, colgado con su correa. Entonces, obviamente la familia pues sospechó porque o sea, el señor no tenía nada, sus hijas iban bien, no tenía deudas, no tenía problemas, era un hombre tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, también parte de nosotros tenemos que buscar ayuda de las otras ciencias auxiliares, de las otras ciencias de la criminalística, ¿no? Desde la biología forense, medicina forense, toxicología, los técnicos de escena del crimen, y vieron pues de que este hombre tenía solamente una marca en el cuello, solamente una marca en el cuello, nada más. Y lo normal es que cuando una persona eh, se ahorque, pues esta marca sube. Y como intenta salir, pues esta marca también es difusa, no es solamente una sola, sino son varias marcas, bastante sospechosas. También encontraron golpes y muy probablemente determinaron de que esta persona la habían matado, ¿no? Entonces aquí vemos un escenario típico en el área, en la psicología forense, que está el perito y el peritado. Aquí no hablamos de paciente, aquí hablamos de peritado. Y si bien, este sujeto está con las manos libres, ¿no? Lo cual también es importante y lo vamos a ver. Entonces, entre el perito y el peritado, nosotros hacemos una evaluación psicológica forense. Entonces, alguien me puede decir, pero ¿qué es perito? Perito es un experto, es una persona que domina una ciencia, arte o disciplina de manera bastante minuciosa.
ustedes no sé si habrán visto, por ejemplo, una serie llamada El precio de la historia, donde es una tienda, ¿no? En Las Vegas, donde traen cosas antiguas y le dicen, ¿no? Rick, he traído este vaso que le perteneció a la reina Isabel, ¿no? Entonces, Rick, ¿qué hace? Déjame llamar al experto, dice. Tiene un sujeto y dice, Rick, bueno, este vaso creo que no tiene ni un modelo destacado, simplemente es un vaso simple de agua, no es el vaso de la reina Isabel. Entonces, de esa manera también nosotros hacemos eso, ¿no? Nos traen a un sujeto y nos dicen, nos solicitan evaluarlo. ¿Cuál es el estado psicológico de este sujeto? ¿Tiene un trastorno de personalidad? ¿Tiene una parafilia? ¿Tiene un trastorno psicótico? ¿Está mintiendo o no está mintiendo? ¿O quiere colaborar o no quiere colaborar? Entonces, un perito también es un perito psicólogo forense, es decir, una persona que domina adecuadamente las competencias de psicólogo para poder aportar ese conocimiento a la administración de justicia. ¿Conocimiento en qué? ¿En terapia? ¿En psicoterapia? No, conocimiento en personalidad, psicopatología, evaluación, diagnóstico, sexualidad, psicología del desarrollo, lenguaje corporal y sobre todo lenguaje y redacción y oratoria. Porque es muy importante saber redactar y muchos psicólogos no saben redactar, cometen errores en simplemente tipificar. ¿Y qué son víctimas? Víctimas, pues, ¿no? De que su informe se invalide. Había psicólogos que ponen en la área de personalidad términos que no corresponden, como por ejemplo una vez hubo un psicólogo que puso masturbación en la parte de personalidad, simplemente puso eso, masturbación, lo cual pues y encima fue muy evidente que copiaba los términos de las técnicas proyectivas. Entonces hay que saber muy bien plasmar nuestros documentos, por eso que tienes la calificación de perito. No cualquiera puede ser perito tampoco. Entonces, ¿qué tiene el perito? Su pericia, su habilidad, su experticia, su dominio. Son personas que están bajo un tiempo limitado y necesitan evaluar a este sujeto que muchas veces no quiere hablar. Sí, no se nota. A este sujeto que no quiere hablar, a este sujeto que desafía al psicólogo, a este sujeto que dice, no dice nada, y tiene que evaluarlo, tiene que estar constantemente con él. Entonces, ¿qué hace el perito con su pericia al peritado? Hace el peritaje. No es una evaluación diagnóstica, es un proceso de peritaje. Es lo que vamos a ver con más detalle. A ver un momento. Sigamos. Entonces, aquí estamos bajo el proceso de evaluación psicológica forense, lo cual es distinta. Uno, por la solicitud. En el área clínica, muchos de los pacientes, porque son pacientes o clientes, o analizantes, como quieran llamarlos, o objeto de evaluación, vienen por voluntad propia, ¿no? Doctor, me pasa esto, doctor, tengo bastante llanto, doctor, no sé por qué hago lo que hago, ayúdeme, ¿no? En cambio, en el área forense, viene en contra de su voluntad, muchas veces negando, ¿no? Si ustedes han visto alto al crimen, pues hasta aún así le presenten videos de ellos mismos, no lo aceptan, ¿no? No, entonces vienen muchas veces a la evaluación de forma hostil, desafiante, y viene pues que por una solicitud de la Administración de la Justicia. ¿Quién lo pide? El Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía o el abogado, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tú puedes ser psicólogo, licenciado, colegiado, y puedes decirte a un amigo, ¿no? Hazme un informe, por favor, eh, por si acaso, ¿no? Por si acaso, si es que llego a necesitar para presentarlo.
puede ser tomado como una pericia psicológica. No, porque obviamente tiene que ver una solicitud, tienes que informar de que vas a contratar a una persona para poder realizar esa pericia psicológica. Entonces, la predisposición es diferente, ¿no? Otro es que aquí va a haber mucho cuidado con la simulación. En algunos casos, pues, el sujeto va a querer engañar al psicólogo, supuestamente manifestando que tiene algún trastorno psicótico, ¿no? Diciendo, yo escuchaba voces que me obligaban a matar, o en este caso, ¿no? Sam era el que me decía que mate, ¿no? Sam era el que me obligaba, ¿no? No sé si han visto este que se hacía llamar el hijo de Sam, que según él decía, pues, ¿no? De que su perro, ¿no? Su perro había sido poseído por el demonio Sam y le decía para salir a cazar durante las noches, ¿no? Lo cual, pues, se determinó de que está netamente simulando síntomas para evitar, pues, ¿no? El encarcelamiento, ¿no? O puede ocurrir lo contrario, los sujetos pueden decir que no tienen nada, que simplemente son inocentes, que por qué están aquí, o yo me anticipo, ¿no? Hubo el caso de un hombre que había mandado a asesinar a su pareja, y él dijo, no, yo vine por voluntad propia para aclarar que yo soy inocente, por si acaso. Entonces, un poco ahí en la entrevista, pues, le tratamos de explicar, de preguntar, ¿no? Pero de repente ha habido algunas peleas, algunas discusiones, ¿no? De repente algún amigo que no, que siempre está ahí, ¿no? Y dice, no, ahora que lo preguntas, sí, una vez hubo un sujeto que siempre llamaba a mi esposa, ¿no? ¿Y qué hiciste? Le quité el celular, ¿no? Textualmente él comenzó a decir, ¿no? Oye, deja de llamar a mi mujer, te voy a romper el cerebro, si sigues llamando te voy a buscar, ¿no? Lisura, 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 lisuras. ¿Y, y qué hiciste, no? Bueno, de mi cólera tiré el celular y me fui a un bar. Entonces ya con eso ya pues, ya había roto un poco esa imagen que el esposo abnegado que él venía a aparentar, ¿no? Ok. Otro también hay que tener cuidado es con la información que pueda recibir. Mucho cuidado, en este caso, con las víctimas, con los niños, porque muchos de estos niños pues son entrenados por los padres. En el caso de que haya, por ejemplo, un juicio de custodia, mucho cuidado con la información que vayan a recibir. Y claro, algunos pueden decir, oye, pero se mostró espontáneo, ¿no? Habló clarito, 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 habló todo. ¿Por qué no hay que creerle, no? Pero mucho cuidado, hay que ser muy minuciosos con el lenguaje que utilizan. Porque, como digo, ¿no? Estos niños, si tú ves que a veces usa un lenguaje muy avanzado para su edad, cuidado con eso, ¿no? Si se sabe el nombre completito, hasta el apellido materno de su posible violador, mucho cuidado, porque ¿qué niño se sabe completito el nombre de su posible violador? Es más, hubo una vez el caso de una chica que se había desaparecido, secuestrado, ¿no? Viernes, sábado y domingo, volvió el lunes enterita. Mamá, mamá, me han secuestrado, ¿cómo escapaste? Bueno, en una de esas el secuestrador se descuidó y yo me escapé y para que me creas, yo sé el número de la placa. El número de la placa, ¿te lo sabes? Sí, yo sé el número de la placa. Ese fue el carro que me secuestró. Entonces, si nos ponemos un poco minuciosos, cautelosos, pues obviamente, si a ti ¿qué secuestrador te va a, ¿no? Te va a raptar en un lugar para que tú puedas escapar corriendo, ¿no? Otro, si tú escapas, ¿no? Imagina que te secuestran, tú escapas, te vas a poner a memorizar una placa de un auto o
o los secuestradores no te van a alcanzar para que nuevamente te retengan. O sea, son 3 días que estás desaparecida. Entonces, mucho cuidado. Creo que el último caso de que hubo uno así fue uno bien conocido, ¿no? De una mujer que dijo que había estado embarazada, que le habían sustraído el bebé, que incluso hasta mandó a buscar policías. Al final, todo una total mentira. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos. La finalidad. ¿Para qué hacer una evaluación un psicólogo clínico? Para un fin terapéutico, ¿no? Para realizar un programa de terapia, un diagnóstico basado de repente en el CIE-10 o en el DSM-5. En cambio, nosotros realizamos el informe y se lo vamos a dar al peritado. No, nosotros lo guardamos, lo almacenamos y le damos al detective, al abogado, al fiscal o a quien solicita. Y si va a llegar el momento, nosotros vamos a sustentar nuestro informe en el juicio. Nosotros no le decimos, bueno, tus resultados son estos, ¿no? Eso ya la relación tiene que ser totalmente separada. Entonces, muchos también pueden decir, bueno, yo quiero ser psicólogo forense para hacer confesar a los criminales, ¿no? O dicen, ¿no? Les toca evaluar a un agresor sexual y dice, oye, ¿te dijo la verdad? ¿Confesó? ¿Qué te dijo, no? ¿Cuál es nuestra finalidad? Netamente evaluativa, descriptiva. Nosotros realizamos un peritaje psicológico forense para describir las, los rasgos de personalidad de este sujeto. No buscamos que el criminal confiese. Hay informes psicológicos donde está detallado de que la persona no quiere confesar, no quiere hablar sobre eso. Es por eso que el motivo de consulta, ¿no? El motivo de concurrencia, no le preguntamos eh, en primer lugar, lo preguntamos al último. Cuando en el área clínica, pues, ¿qué hacemos? Bueno, señora o joven, señorita, ¿qué es lo que desea, no? Después de, obviamente, establecer el rapport. En cambio, el interrogatorio, ¿quién lo va a realizar? Los policías, los detectives, los abogados. En la mayoría de casos es coercitivo y busca que una confesión, ¿no? Y claro, esta situación coercitiva, pues ya a lo largo del tiempo ha disminuido, hay técnicas, protocolos de interrogatorio, pero igual aún tienen este proceso coercitivo, ¿no? Tratan de decirle, bueno, yo te entiendo, de repente tuviste un momento de arranque, que de repente la pudiste haber matado, ¿no? Creo que todos tenemos ese proceso de arranque, eh, en el cual se nos escapa, ¿no? Se nos escapa a veces un golpe a nuestra pareja, ¿no? Y poco a poco, pues, trata de persuadir al interrogado. Nosotros no hacemos esto, nosotros hacemos una evaluación psicológica forense. Nuestra principal herramienta, ¿cuál es? La entrevista. Y la entrevista, pues, se dirige de otra forma. Claro, no podemos hablar de entrevista psicológica si no es que mencionamos a Robert Ressler, ¿no? Él fue pionero en entrevistar de primera fuente a este tipo de sujetos, ¿no? Altamente violentos, que eran muy difíciles de colaborar, pero él tuvo esta idea, ¿no? De entrevistar de primera fuente. No sé si habrán visto la serie Mindhunter, que es bastante, que relata, pues, ¿no? De una manera indirecta cómo fue todo este proceso de entrevistar a estas personas. Entonces, Robert Redford, cuando ya su programa, pues, de, de unidades de ciencias de la conducta fue mayor conocido, pues había más voluntarios, ¿no? Muchos de estos voluntarios, ¿qué pasaba? Tiraban la toalla, presentaban trastornos psicosomáticos. Entonces Robert Redford estableció que para poder trabajar con ese tipo de sujetos, unos principios, ¿no? Y hay que tener claro, nuestra entrevista es muy diferente a la entrevista penitenciaria. Y eso también es otra diferencia, ¿no? También existe, aparte de la psicología jurídica,
aparte de la psicología criminal, aparte de la psicología forense, existe la psicología penitenciaria. En este caso, pues todo lo que es cárceles, tanto para menores como para mayores, para varones como para mujeres, ¿no? ¿Para qué haces una entrevista psicológica penitenciaria? Para ver qué aspectos vas a rehabilitar en este sujeto que va a ser encarcelado. O si eh, la pena, el tiempo de cárcel pudo rehabilitar esas conductas y el sujeto pueda reintegrarse en la sociedad, ¿no? Y que la mayoría de casos pues dicen que no aprovechó las condiciones en las cuales fue aislado para poder rehabilitarse. Y listo. En cambio, en la entrevista psicológica forense, el sujeto aún piensa que puede hacer algo para minimizar su condena. El sujeto está a todas sus emociones, todas sus reacciones en total florecimiento, ¿no? Entonces el sujeto está bastante reforzado su conducta, ¿no? Ha llevado un estilo de vida delincuencial, acaba de recién matar a su pareja, ha llevado tiempo abusando de niños. Entonces ahí tienes que captar toda esa riqueza psicológica para poder plasmarla en tu informe y poder sustentarla adecuadamente. Es por eso que nuestro informe tiene que ser muy minucioso, muy, muy práctico, porque nosotros tenemos que sacar todo eso del sujeto. Y sobre todo hay que tener estabilidad emocional, porque eh, podemos estar frente a un pedófilo, y este pedófilo te puede contar punto por punto cómo ha violado de su sobrina, punto por punto, reacción por reacción, qué salió, qué no salió, salió sangre, cuánto tiempo sufrió, y muchos pues no soportan escuchar eso, muchos no llegan a soportar eso, ¿no? O soportan, pues después comienzan a presentarse cefaleas, malestar. Entonces hay que tener claro de que tú haces una evaluación, pero tienes que también mantener tu estabilidad, tienes que mantener el control, porque tampoco no les puedes decir, no, eres un maldito, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? ¿Sabes cuántas mujeres no queremos salir a la calle por tu culpa? Eres un feminicida, vas a ir 1000 años a la cárcel, no podemos perder los papeles tampoco. Así sea un delincuente, así sea lo que sea, igual tú estás en el proceso de poder dialogar con él. Y sobre todo tener un orden, ¿no? Tener un orden en la entrevista, porque esta persona, pues cuando se sienta contigo frente a frente, está pensando cómo te va a despistar, o está pensando cómo va a hacer de que lo que él no quiere hablar, tú tampoco no preguntes, ¿no? Te puede decir, ¿cómo lo hiciste, no? Tú le preguntar, ¿con quién estabas? La verdad es que no sé de qué me está hablando, yo soy inocente, pero, o sea, ¿no? Yo le puedo decir, hay muestras de residuos de sangre tuya, ¿no? Mira, la verdad, ya te voy a decir la verdad, no fui yo, fuimos varios. ¿Fueron varios? Sí, fuimos varios. Entonces hay que tener claro de que tú primero tienes que tener un orden, ¿no? Tienes que primero preguntar desde la parte familiar, y pasar a la parte educativa, laboral, hasta el final, ¿no? Porque tampoco tú no puedes mezclar información, hay que tener claro eso, ¿no? Muchas veces el peritado quiere desviar, quiere hablar de otros temas que no son relevantes. Entonces tú tienes que tener el control en este momento y tú tienes que saber tu propósito. Tú no vas a ir a hablar con él para hacerlo confesar, tú no vas a hablar con él para que se sienta mal, tú vas a evaluarlo, vas a captar su estilo de vida, vas a captar su personalidad, sus motivaciones, eh, cómo su entorno produz- produció que este sujeto se volviera un criminal y sobre todo estar atento si es coherente con lo que habla, ¿no? Porque muchos sujetos verbalmente pueden decir mucho, pero corporalmente no.
Y por ejemplo, me hubiera gustado poner videos, pero eh, algunos dicen, ¿no? ¿Sabías que a ti te han pedido la pena de muerte? Y dice, sí. ¿Estás arrepentido? Sí. O dice, no, ¿estás arrepentido? Pero por supuesto, ¿no? Yo que la verdad es que no sé qué estaba haciendo. Obviamente, verbalmente dice muchas cosas, corporalmente no dice otras cosas, ¿no? Y otras hay que quitarle las esposas. ¿Por qué? Porque nos perdemos de la riqueza de la observación y el lenguaje corporal. Y esto es bastante importante. El sujeto que muchas veces está bajo investigación no te va a hacer nada, porque él piensa que con lo que va a decir ahí, va un poco a minimizar su condena y simplemente va a decir, ¿no? Se va a portar hasta bien incluso. Y conforme, también vas a romper su tensión, ¿no? Porque muchos vienen así, pues, ¿no? Vienen cruzados los brazos, vienen así. Obviamente hay que romper que ellos se abran, que se manifiesten, que muestren todo su lenguaje corporal. En caso de los narcisistas, pues no, a ellos les gusta estar así, este, hacer que, hacer- mostrar que les estabas aburriendo, mostrar muecas, o la indiferencia, ¿no? Oye, cuéntame, ¿no? Y comienzan a contarte así como si estuvieran leyendo, ¿no? Entonces, todo eso se pierde si es que tú lo tienes así, ingrietado. Por eso hay que tener claro de que no hay que perdernos ese aspecto. Y bueno, para recoger la información hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que tiene que ser biográfico. Nosotros preguntamos en diferentes situaciones de la vida sobre lo que, lo que puede presentar el sujeto, ¿no? Obviamente, hay algo que nosotros no vamos a preguntar, por ejemplo, en la parte prenatal, postnatal, nos preguntamos, ¿no? Porque no es relevante. Nosotros vamos a ver cómo fue la interacción con su familia, cómo acataba las normas familiares, cómo se devolvía en el colegio, cómo, si fue despedido, por qué motivo fue despedido, cómo fueron sus primeras parejas, por qué terminaron, eh, qué preferencias sexuales tienen, eso a lo largo de toda su vida. Aquí lo que les explicaba, ¿no? Los patrones de respuesta corporal, los modos de respuesta verbal. Claro, cada cierto sujeto, pues, siempre va a tener un modo de responder, ¿no? Siempre va a decir, ponga lo que quiera. Ah, usted sabe, pues, ¿no? Que los hombres cometemos errores. No, yo no he sido. La verdad es que siempre a mí me atrapan y yo nunca soy. Hay que tener claro esto, ¿no? Los modos de respuesta verbal y el lenguaje corporal, cómo se está manifestando en ese momento. Si tú le preguntas, por ejemplo, en ese momento sobre lo que pasó, si respira, si transpira, si evade, si habla sin poca expresión corporal y situaciones análogas. ¿Cómo son estas de las situaciones análogas? Nosotros, siempre cuando nosotros evaluamos, vamos a tener muchas veces un expediente, ¿no? Un expediente que en algunos casos pues nos muestra todo el recorrido del sujeto, ¿no? Si tiene antecedentes, casos similares, en qué condiciones fue atrapado, y más o menos nos va a dar una hipótesis ante quién posiblemente estamos, ¿no? Ante un antisocial, ante una límite, ante una narcisista, ante un psicótico, y según eso nosotros preguntamos situaciones análogas, ¿no? En una límite, ¿cómo resolvías tus problemas con tu pareja, con tu mamá, en el trabajo, con tus amigos? Porque necesitamos tener bastantes indicadores, ¿ah? No decíamos, ya ella cuando se pelea con su pareja, es bien arrebatada, le destruye todo el auto y por eso puede ser que esté catalogada como límite. Hay que tener claro de que necesitamos recolectar la mayor cantidad de indicadores. Igual, ¿no? Si analizamos conflictos, si le gustaba pelear, cuántas veces ha tenido conflictos con su familia, con sus parejas, si ha tenido problemas en el trabajo, de repente había un cliente o un usuario que se ha portado hostil. El acatamiento de normas, ¿no?
cómo ha sido el acatamiento de normas en la familia, en la escuela, con la pareja, ¿no? Si ha sido fiel o infiel, o qué piensa de la fidelidad, del matrimonio. Son situaciones análogas. Y también hay que explorar el tiempo. Hay que también tener claro de que esta conducta que manifiesta el sujeto tiene que estar instaurada, tiene que, tiene que ya tener un tiempo, es decir, que sea una conducta frecuente, ¿no? Escala temporal, ¿qué sentías? ¿Cómo reaccionó? En el preciso instante, ¿no? En el preciso instante de que hubo el caso, ¿no? De que un hombre discutió con su hermano, ¿no? Discutió con su hermano, que en una de esas, como eran los dos mecánicos, agarró una llave y le incrustó en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasaba es que este hermano, pues, el asesino, pues, era chiquito, ¿no? Era bastante chiquito y su hermano mayor, pues, siempre lo molestaba, ¿no? Enano, ¿no? Siempre lo insultaba, pues, ¿no? Incluso hasta delante de los clientes. Y si a veces respondía, incluso le pegaba, ¿no? Porque obviamente era bastante chiquito. Entonces, ¿no? ¿Qué sentías cuando él te insultaba, ¿no? ¿Cómo reaccionabas? Y ese día, ese preciso instante, ¿qué pasó? Que fue diferente, ¿no? Ah, no, que ese preciso instante estaba delante de mis hijos y me hacía lo mismo. Me tuvo tan cansado que cuando se agachó yo mismo agarré la llave y le incrusté en la cabeza. Ah, ya, ¿no? Cada vez que él te insultaba, ¿tú qué hacías? ¿Le respondías? ¿Te quedabas callado? No, yo solamente me hacía que no le escuchaba, pero en la noche me quedaba pensando, diciendo, debí decirle esto, no debí dejarme. Ah, y la última semana era igual, o de repente pasó algo particular. Ah, no, es que estábamos en una fiesta y también comenzó a hacer lo mismo, ¿no? Y aquí, niveles más graves, menos leves. ¿Cuál fue la discusión más fuerte? ¿Cuál fue la discusión menos leve? ¿Has tenido discusiones fuertes antes con otras personas? Porque de repente esta persona sí, puede tener rasgos paranoides, ¿no? Y cualquier ofensa lo puede malinterpretar. Puede decir, no, yo siempre tengo peleas fuertes, o a mí me resbala, pero en este caso él siempre me molestaba. Hay que ver la temporalidad, hay que ver que esta conducta ya haya estado presente bastante tiempo. Para diferenciar, ¿no? Para diferenciar si fue una reacción espontánea o este sujeto siempre le gustaba responder así. Hay que aclarar eso también. Porque tú puedes hablar con un antisocial, él te puede decir, no, yo estoy tranquilo, ¿ah? No, yo soy un chico de valores, oye, pero has, has robado con pistola, ¿no? Has hecho un asalto y has asustado a varias personas. No, si yo estoy tranquilo, de verdad no. Entonces hay que buscar qué, las situaciones análogas, la longitudinal, los patrones de respuesta, y si esto pues tiene bastante tiempo. ¿Y cuáles son los principales rasgos? Pues hay que tener claro que esto también es una orientación, no siempre lo vas a buscar, pero en la mayoría siempre hay que buscar eso, ¿no? Porque recuerda que los trastornos de personalidad tienen características similares. Entonces, la mayoría, pues, siempre está en este tipo de sujetos, ¿no? Suspicacia. Los paranoides, trastornos de personalidad paranoide también son suspicazas, como también los trastornos antisociales. ¿Por qué? Porque siempre están en conflictos, pueden tener problemas con otras bandas, pueden saber que alguien se puede vengar, suspicacia de la policía. Impulsividad, los límites, los histriónicos, los antisociales, los narcisistas son impulsivos, obviamente de diferentes maneras, ¿no? Inestabilidad emocional, igual forma, ¿no? Los antisociales, los histriónicos, narcisistas, límites, pues son también inestables emocionalmente. Entonces, hay que buscar siempre en rasgos, no netamente en un diagnóstico en particular, porque no lo vas a colocar, tú vas a colocar una descripción conductual, cognitiva, emocional, es decir, de conductas, pensamientos y emociones. ¿Y dónde te puedes apoyar? Muchas veces en esto de acá, ¿no? Y los instrumentos.
¿Qué pruebas puedo utilizar? Puedo utilizar el Rocha, por ejemplo. Tienes que usar pruebas de corta duración. Con lo posible, priorizar tu entrevista. Y esto que sea, recuerda que los instrumentos son auxiliares. Y recuerda que tú tampoco no te puedes basar en esto ni en esto. Y alguien te puede objetar, ¿no? ¿Por qué has usado una técnica proyectiva? ¿No son científicas? ¿Acaso sabes que esto no es válido? También tenemos que sustentar, saber que a un antisocial lo común es que tenga un bagaje cultural bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sido desertores escolares. Entonces, le vas a dar una prueba psicométrica de 80 preguntas para que digan, sí, doctor, gracias, voy a marcar, ¿no? Encima que ha sido detenido, injustamente, no, injustamente no, sino según él, injustamente, ¿no? Yo no he hecho nada, doctor, o ha sido detenido en pleno robo, va a tener el ánimo o motivación de marcar, pues muchas veces mejor aplicas una técnica proyectiva, ¿no? Que es mucho más fácil aplicar para ellos. Y también un poco ellos que se relajan, ¿no? Dicen, ah, bueno, un psicólogo, ¿no? Bueno, voy a dibujar, dices. Es bastante útil esto. Y hay bastante riqueza también en este tipo de casos, ¿no? Pero igual, también tienes que sustentar de que siempre tienes que utilizar pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. Siempre. No puedes usar uno del otro. Estas ya son pruebas mucho más específicas, que son el PCLR de Robert Herr. En este caso es una entrevista. Tú lo haces entrevistando al sujeto, porque obviamente un psicópata, pues, ¿qué va a hacer? No te va a aceptar, pues, eso, ¿no? Siempre va a negar. Entonces, esto de PCL es como una entrevista. En caso de víctimas, pues, el eje 5, trastorno de estrés postraumático o el inventario de depresión de Beck. Pero igual recuerda de que tú en el momento que vas a sustentar vas a llevar tu informe y todo lo que tú refieras tienes que estar en tu historia psicológica, en lo que vas a llevar. Entonces, mucho cuidado con solamente guiarte de esto, ¿no? En cambio, en víctimas, no sé si habrán escuchado este caso, ¿no? De esta chica de que fue víctima de robo y se quedó sin habla, ¿no? Se quedó sin habla, no podía incluso caminar. Entonces nosotros que analizamos de que haya un impacto, un cambio, una transformación a nivel cognitivo, emocional y conductual producto del crimen. Y en este caso no hacemos tampoco un diagnóstico, no decimos esta persona tiene ansiedad, esta persona tiene depresión. Nosotros determinamos que la afectación psicológica y el daño psíquico. Obviamente que esto de aquí tiene que estar bajo una solicitud. O sea, en el oficio que van a solicitar tu evaluación tiene que estar esto, ¿no? Determinar si hay afectación psicológica o daño psíquico. Ahí, se quiere cambiar. En este caso, pues la afectación psicológica es relacionada con el trastorno de estrés agudo y el daño psíquico con el trastorno de estrés postraumático. Tenemos que tener claro, nosotros no vamos a poner esto, nosotros vamos a detallar esto. Y aquí, ¿no? Aquí vamos a ver un informe de una chica que fue bajo un intento de violación. Y aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? Nosotros redactamos el informe psicológico forense en primera persona. Y si hay algún aspecto relevante, pues ¿por qué no subrayarlo y ponerlo en negrita para que así nos sea mucho más fácil poder sustentar nuestro informe, ¿no? Porque recuerda que a veces no tienes que ponerte a leer en ese momento, ¿no? Tienes que dominar tu pericia. Así como cuando expones tu tesis, tú te sabes absolutamente todos los puntos, de igual forma también tu informe psicológico forense. Y aquí está claro, ¿no? Actualmente tengo pesadillas de una sombra que me agarra, me levanto asustada, tengo sueño, varias veces, cuando veo noticias similares, me recuerdo, pienso que cuando vi mi padrastro noticias de violación o robos, escucho eso sin querer, ya no quiero comer. Entonces vemos una alteración que a nivel emocional, ¿no? Siempre está recordando el suceso de intento de violación, el pensamiento, pues, cognitivo, su sueño está afectado, piensa que le puede volver a pasar eso, y conductualmente, pues, hay falta de apetito,
ya no frecuenta los lugares que le agradaban antes. Y eso obviamente, ¿dónde lo vamos a poner en las conclusiones? Pero tiene que estar en la historia, muy bien detallado. Esto también es en caso de que hemos explicado al principio de la revictimización. Esa es una gráfica de cómo se hace la entrevista única en cámara Gesell, lo cual solamente es una entrevista que va a ser grabada, donde en este lado están las personas, el juez, secretario, fiscal, abogado, en este caso el psicólogo con la víctima, y si hubiera el caso, estas personas pueden preguntarle al psicólogo bajo un micrófono, o pueden objetar, ¿no? Si es que el psicólogo hace preguntas sugerentes, como cuáles, ¿no? ¿Fue tu mamá la que hizo eso? ¿Fue tu mamá quien te pegó? ¿Fue Pedro Ramírez el que te violó? Ese tipo de preguntas hay que evitar en el caso de una víctima. Y bueno, como ya hemos explicado al principio, el Ministerio Público sí tiene guías institucionales. A comparación de la policía, pues ellos sí han hecho un mayor trabajo en poder producir material. Acá tiene una guía de valoración del daño psíquico, una guía de procedimientos de entrevista única a la víctima. Entonces tienen ya manuales para poder hacerlo eso. Marca Perú. Y el informe psicológico forense, lo cual hemos explicado que se va a plasmar todo lo que nosotros hemos encontrado en este proceso de peritaje, el cual tenemos que tener en claro de que tenemos que tener un enfoque objetivo. Recuerden que el enfoque psicoanalítico se ha creado en un medio terapéutico, en cambio el enfoque de análisis de la conducta se aplica a todas las diversas áreas, no necesariamente en la parte terapéutica. Entonces, en la formulación del caso, nosotros tenemos que establecer una relación funcional, tenemos que tener en claro de que en todos los aspectos de la vida, tanto familia, educativo, laboral, está presente esa conducta, ¿no? Si esa persona es impulsiva, ¿cómo se ve la impulsividad en su familia? ¿Cómo se ve la impulsividad en el colegio? ¿Cómo se ve la impulsividad en el área laboral? ¿Cómo se ve la impulsividad con sus parejas? Explicar por qué se ha desarrollado, ¿no? Hay que explicar cómo ha sido la interacción con su familia, si de repente ha sido víctima de maltratos, si de repente este sujeto cuando tenía castigos no le importaba, o se escapaba, o por último no le han castigado, y proporcionar predicciones. Nosotros también aclaramos de que si este sujeto puede volver a cometer un crimen del mismo tipo, pues nosotros también lo señalamos, ¿no? Señalamos que este sujeto es muy tendiente a cometer este tipo de crímenes en la parte de nuestras conclusiones. ¿Y esto quién lo dice? El análisis conductual aplicado. Entonces hay que ser bastante operativo, descriptivo en la redacción y hay que tener bastante cuidado también, porque muchos pueden escribir ambivalencia afectiva, ¿no? ¿Qué significa ambivalencia afectiva? Tuvo una formación reactiva y un complejo de Edipo el cual asesinó a su madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Hay que tener operativo, descriptivo, ¿no? Este sujeto tenía pensamientos, no expresaba adecuadamente su incomodidad ante su pareja y cuando vio las condiciones adecuadas cometió la agredió, ¿no? Que cualquier persona que lo lea puede entender ese informe, cualquier persona que lo lea. Por eso no tiene que ser un lenguaje claro, comprensible, pero tampoco no hay que ser informales, ¿no? Hay que también tener nuestro nivel cultural, ¿no? No decir, este sujeto actuó de forma alocada, tampoco no hay que redactar así, tampoco no hay que ser demasiado técnicos, pero tampoco muy informales, ¿no? Este sujeto es un arrebatado, también hay que tener cuidado, ¿no? No Y aquí me preocupa que no se lea, que alguien me puede decir si es que llega a leer, me preocupa que no se lea. Licenciado, se lee, pero se ve muy borroso. Ok, bueno, yo les voy a explicar qué pasó acá. ¿Sí ven, no? ¿Sí ven
No, se el puso informe, negra la ¿no? pantalla. Uy, ay, ay. A ver, Ahora sí se, ahora sí, ahora sí se ¿no? ve. Ahora sí, 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 sí. Se podría leer, Muchas pero con gracias, joven. bastante dificultad. No se preocupe. Ya, ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que...? Todo esto es una observación, física. Todo esto de acá, más de media cara. ¿Por qué? Porque obviamente se requiere que sea preciso, detallado, y si la situación la merita. Yo voy a hacer esto, una descripción de este tamaño, solamente para un niño, no necesariamente. O para un adulto, no necesariamente. Aquí, en este caso, era un sujeto que tenía cortes, tatuajes, tenía tatuajes en los brazos, en el pecho, en los hombros, cicatrices por todos lados. Y le tengo que preguntar, ¿por qué se hizo ese tatuaje, no? De repente es el nombre de alguien que no puede superar, de repente sus hijos. Él en este caso tenía unos cortes acá en el brazo, ¿no? ¿Qué significaba? Según él, porque tampoco tú no puedes interpretar por él, decía que le había hecho por amor, ¿no? Había agarrado su corta uñas y se había cortado. Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Y a ver si se puede poner zoom, a ver, si se me pone negro, ¿no? Y otro es que también en este caso, a ver, vamos a ver, aquí está, ya se puso negro. Bueno, no hay posibilidad. En este caso, ponemos también una, una descripción actitudinal bastante peculiar porque dice, ¿no? Al inicio de la entrevista adopta una postura erguida e entrecierra los ojos levemente y sin embargo, cuando habla de sus tatuajes, comienza a repetir sus palabras o comienza a hablar de forma pausada. Y cuando, ¿dónde está? Está un poco... O sea, cuando comenzamos a hablar con este señor, algunas palabras no las entendía. Decía, ¿qué es sexo, no? Decía, ¿qué es sexo? No entiendo qué es sexo, qué es anécdota, qué es defecto. Entonces, a un principio pensábamos que este sujeto pues estaba como haciéndose, ¿no? Como que estaba simulando, ¿no? Pero de pronto dijo, no, ¿por qué abres y cierras los ojos constantemente? Es que, doctor, yo no puedo ver sin mis lentes y creo que están empañados. Y vemos que tenía una luna bastante gruesa. Y incluso había momentos que se olvidaba lo que hablaba, ¿no? Nos comenzó a contar sobre su tío, ¿no? De que se había encargado de él. Y de pronto le decimos, de pronto comenzó a perder el hilo de la conversación. Dijo, cuando yo tenía problemas iba con tu tío, que sí, lo conoces, pero si nos acaba de mencionar, ah, ya, perdón, me había olvidado. En esa misma noche. Entonces hay que tener claro que también incluso cuando hacía las pruebas, cuando comenzaba a dibujar el Macover, pues pegaba la cabeza con el escritorio y se demoraba en dibujar el árbol, el Macover. Entonces aquí había algo que no era común, ¿no? Y en su historia nos contó de que eh, él de niño, ¿no? Estaba manejando bicicleta y lo atropelló un Volkswagen y lo llevaron al Mogrovejo, al Instituto de Ciencias Neurológicas, pues casi de muerte sobrevivió, pero había quedado con secuelas, ¿no? Y claro, ese sujeto vivía un entorno criminal, pero que muchas veces era atrapado. ¿Por qué? Porque cuando corría se le caían los lentes, ¿no? Y se le caían los lentes y lo atrapaban fácilmente. Entonces, era un delincuente, pero de bastante bajo nivel, ¿no? Y también su nivel cultural pues era bastante bajo, ¿no? O sea, no recordaba incluso qué era la palabra primaria, ¿no? No llegaba a entender esa parte. Entonces, en este caso, nosotros también, a ver, me preocupa que no puedan ver. Nosotros también, en este caso, se pone negro, ¿no?
Nosotros también hacemos una evaluación del examen mental. Ponemos la atención, concentración, lenguaje y juicio social. En esta parte también hay que ser muy específicos, porque si nosotros estamos hablando con un delincuente, ¿tendrá un adecuado juicio social? ¿Será capaz de discernir entre las cosas buenas y malas de su vida? Y si nosotros decimos, copiamos y pegamos, pi, 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 ¿no? Como muchos hacen, este, y a un delincuente bastante peligroso ponemos juicio social adecuado, es capaz de discernir entre aspectos buenos y vida y malos y buenos de la vida y poder hacer a- decisiones asertivas, pues hemos arruinado todo nuestro informe. No hemos sido minuciosos y específicos en redactarlo. En este caso, en este sujeto, pues para detallar de que no estaba simulando, hemos en las facultades mentales, hemos detallado qué aspectos estaban afectados, ¿no? En este caso la atención y concentración, pues en este sujeto no estaban del todo bien. ¿Producto de qué? Del daño neurológico que había sufrido. El cual, claro, era un criminal de baja categoría, pero en este caso a él lo habían denunciado por tocamientos indebidos, lo cual no era su tipo de problema, ¿no? Y sobre todo nos enteramos que incluso la víctima, la supuesta víctima, había sido una persona mitómana, que se veía que siempre salía a los hospitales psiquiátricos y siempre se metía en problemas. Entonces, muy bien a favor de este sujeto. Y aquí se ve. Vamos a ver la estructura. La estructura siempre va a ser esto, ¿no? Procedencia, el antecedente, en algunos casos siempre van a tener que colocar el oficio. ¿Por qué? Porque es una solicitud. Recuerden que incluso hasta si algunos llegan a trabajar en centros de salud, también tienen que colocar el oficio en el cual se llega a poner. Porque ya actualmente, para lo que es violencia familiar, también en el centro de salud también lo están haciendo. Ya está declarado eso. Entonces tienen que saber eso, ¿no? El nombre tiene que estar en minúscula, los apellidos en mayúscula, la edad, si es que hay un motivo, en este caso describir el motivo, en el cual, ¿dónde van a sacar esto? Del oficio. Lugar y fecha, dónde han estado, la fecha en la cual realizan la evaluación, los instrumentos, y en este caso está acá, la descripción de la apariencia física y actitudinal de la persona. Y aquí, bueno, como digo, ser específicos. Porque como tú dices, esta persona no ha querido colaborar con el proceso de evaluación. ¿Cómo lo sustentas? Porque yo lo digo, porque ese día se comportó así, pero ¿dónde está escrito eso? Acá, en mi informe. Si tú no lo escribes, si tú no eres minucioso, pues te pueden decir, estás alterando, ¿no? Estás mintiendo. Entonces aquí dice, ¿no? Al inicio de la entrevista se mostró rígido, con el cuerpo pegado a la silla, piernas juntas, evitar el contacto visual con los alegrados, miradas al techo. El lenguaje claro, con tono de voz bajo. Al relatar los hechos, motivo de concurrencia, se tapaba la boca constantemente con la mano derecha mientras hablaba, evitaba el contacto visual con los evaluadores, mirándose al techo. Constantemente con la mano derecha se tocaba el cabello, emplea breves silencios antes de responder las preguntas formuladas, es decir, piensa, ¿no? Piensa lo que va a decir, colabora parcialmente con el proceso de evaluación. Entonces, de esta manera tú ya te estás defendiendo, ¿no? ¿Cómo que taparse la boca es motivo de no colaborar? Alan Pease, Paul Ekman, ¿no? Nosotros sustentamos bajo autores, bajo investigaciones. Y aquí hablamos de no un motivo de consulta, sino un motivo de concurrencia. Y como hemos explicado, nosotros redactamos, nosotros redactamos en primera persona para que no se tome como que tú estás interpretando por el evaluado, sino has escrito tal como él lo ha mencionado. Vamos a acercarnos un poco. Que se nota negro, acá se nota negro, y acá está. Hacemos pues, ¿no? A nivel emocional, pensamiento, en este caso era un crimen de tipo sexual, solo en algunos casos también tú tienes que enfocar la parte de la sexualidad. Si tú hablas de, por ejemplo, un delincuente, un asaltante,
¿Vas a enfocarte mucho en la parte sexual? No, más vas a enfocarte en la parte de pensamiento, emocional, conductual. Esto tal vez, ¿no? Para explicarle que de repente no es capaz de mantener una relación sentimental con alguien, ¿no? Pero en caso de violadores, pues tienes que ser bastante específico en esta área sexual. Y acá, en las conclusiones, el primer punto tienes que poner de que esta persona no tiene ninguna alteración psicológica, ningún deterioro cognitivo, ninguna alteración psicopatológica, porque con eso también te puedes tumbar tu pericia, ¿no? Si tú pones que tiene alteraciones, pues entonces el juez va a decir, ah, bueno, entonces esta persona es inimputable. Haces una, haces una interpretación, un resumen de tu análisis. Y aquí está la parte criminalística, ¿no? Con relación a los hechos motivo de concurrencia, se presenta un relato incoherente, disgregado, carente de detalles, se muestra suspicaz y evasivo, denotando escasa espontaneidad. ¿Dónde te vas a poder sustentar eso? En la historia personal, cómo ha estado relatando todos los sucesos de su vida y también en la parte de observación de conducta. Ojo, no solamente tienen que ser ambos, ¿ah? Si es solamente observación de conducta y no está en la parte de historia, tampoco no lo puedes considerar. Mucho cuidado. ¿Qué otro caso? Este, bueno, aquí vamos a ver de manera general la estructura, ¿no? Descripción de apariencia, descripción de apariencia física criminal en el examinado, relato de motivo de concurrencia presentado por el examinado. Vamos a preguntar también la historia personal, datos relevantes, porque tampoco no puedes poner toda la información que te llega a decir, solamente los datos relevantes, los que consideras que importan a tu informe. Hay sujetos que una vez hicieron un informe de 20 hojas, ¿no? Es demasiado extenso y ponía, pues, ¿no? De todo lo que había vivido, ¿no? Y cuando habló de motivo de concurrencia, habló de que cuando había ingresado al trabajo, de que esa persona le gustaba, que había tenido enamorado, cuál era su oportunidad, muy, muy, muy extenso y no era el punto, ¿no? No era el punto al cual necesitaba irse para analizar. Lamentablemente se pone en negro por momentos. Preguntamos también sobre lo que es consumo de alcohol, drogas, y preguntamos con la siguiente pregunta, ¿no? No le preguntamos, ¿consumes drogas? Porque ¿qué te va a decir? Yo, no, nunca, jamás. Tienes que preguntarle desde cuándo tú ya consumes drogas. ¿Cuándo fue la primera vez que la probaste? No, no, no pasa nada. ¿Cómo que no? No, nadie te ha ofrecido, no te han invitado, de repente un amigo por ahí. Sí, yo he visto que fuman por ahí, ¿no? Pero yo nada, seguro porque a veces nos da curiosidad. Ah, sí, bueno, una que otra vez, ¿no? Ya rompiste, pues, ¿no? Su aparente disimulación. Y siempre hay que tener claro las facultades mentales, siempre hay que tener detalladas, porque eso también nos ayuda nuestro nivel cultural e intelectual, porque qué raro que una niña diga explícitamente los órganos genitales, ¿no? Pene, vagina. Qué raro que una niña de 3 años diga con la mayor fluidez del mundo y no diga, no, pipí, pajarito, cosita. Muy raro, muy raro. Entonces acá también tienes que, con todo lo que pones en tu forma, te defiendes. En este caso, bueno, vamos a asegurar mucho en que en que se aclara, que no se aclara. Y por último, tienes que saber sustentar tu informe psicológico forense. Todos los informes psicológicos se van a llegar a sustentar y de la misma forma tienes que defenderte con qué, con tu informe, con lo que has encontrado. Todo lo que tú hables tiene que estar aquí. No puede haber algo que digas, bueno, según ese día me acuerdo, no puede haber eso, porque te va a decir, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Por eso que tiene que ser bastante detallado, preciso, minucioso. Tienes que tener claves para poder siempre saber qué datos están.
y sobre todo saber argumentar. ¿Por qué has usado técnicas proyectivas? ¿Sabes que ya el psicoanálisis está inválido? Bueno, según Ballesteros, en su libro Evaluación Psicológica, refiere pues, ¿no?, de que para una evaluación psicológica completa siempre tiene que haber presencia de pruebas proyectivas, psicométricas, y obviamente usted sabe que eh, las conclusiones o los resultados no solamente se basan en pruebas, porque son instrumentos auxiliares, que con una sola entrevista basta para que tú sepas todo. Bueno, según Vicente Cavallo, dice que la entrevista es una mejor herramienta porque tú puedes canalizar la información y saber controlar si hay deslices, si hay coherencia, y permite poco a poco canalizar lo que el sujeto va narrando. Entonces tienes que saber qué es pensamiento, qué es curso, qué es transcurso, qué es lenguaje. Tienes que saber leer bastante constantemente para poder sustentar, para aprenderte, ¿no? Y sobre todo, siempre hablar de tu pericia, ¿no? Si tú sabes que has evaluado un sujeto que posiblemente sea una persona con rasgos antisociales y te digan, doctor, ¿y qué es para usted la esquizofrenia? Bueno, esquizofrenia usted lo puede revisar en los manuales psiquiátricos DSM-5 o CIE-10. Yo solamente me digo a remitir, hablar sobre mi pericia. Porque tú dices, bueno, la esquizofrenia es un trastorno, ¿no? El cual el patrón de pensamiento, conducta están alterados. ¿Usted cree que también no está alterado el sujeto? Y de ahí puedes caer, ¿no? Entonces hay que tener claro de que sustentar tu informe psicológico forense es vital. Tienes que ser, por ejemplo, una de las mejores maneras para poder ayudarte es hacer una discusión forense, ¿no? De que todo lo que tú hayas encontrado, ¿qué autores lo respaldan? ¿Qué autores dicen que vivir bajo un entorno totalmente hostil puede producir sujetos altamente peligrosos? ¿Qué autor refiere de que el sujeto feminicida tiene déficits conductuales en la resolución de problemas, en los pensamientos machistas? ¿Qué autor refiere de que los sujetos que cometen agresión sexual en estado de ebriedad siempre le van a echar la culpa a la víctima? Hay que sustentar con base científica. Porque si tú hablas de complejo de Edipo, bueno, hay que saber, pues, ¿no? De que esos términos, con todo el respeto, pues ya han quedado desfasados, ¿no? Y los mismos autores, o sea, si tú revisas la bibliografía, pues siempre van a hablar siempre a favor de qué, del análisis conductual aplicado. A ver, ¿qué más hay? Bueno, eso sería todo. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Si es que me desean apoyar, bueno, me pueden encontrar en Instagram como epígrafo forense. Bueno, estoy atento a las preguntas que quisieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante y sé también que los alumnos han aprovechado mucho todos sus conocimientos. Gracias por su ponencia nuevamente. Ahora lo invitamos a responder las siguientes preguntas que quizá se estén ya elaborando en el chat. Claro, aquí hay una buena pregunta. A ver, la ¿Qué tipo pregunta de es la serie? siguiente. Sí, sí. En las series o películas podemos ver la intervención de psicólogos forenses, nos dice Danitza. ¿Qué tipo de situaciones falsas o mitos han podido surgir? Ya que a veces la ficción exagera la realidad. Claro, la que mayor ficción o problemas ha causado la ficción es Hannibal, ¿no? Hablamos que los sujetos son educados, refinados, que van a estar desafiando al psicólogo, ¿no? Que le van a dar tips. Es totalmente equivocado, ¿no? Recuerden que la psicopatía o los trastornos antisociales de personalidad o las diversas personas que pueden estar ahí siempre van a manifestar conductas muy, 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 muy diferentes a lo que es Hannibal. Entonces, esa ha sido la principal que ha distorsionado todo esto, ¿no? Incluso las que mejor, la que mejor ha sido más realista ha sido Mindhunter. Porque si ustedes leen el libro
a la misma vez que ven la serie, pues es casi idéntico, no es como que si me hubieran transportado. Pero sobre todo, si ustedes quieren ver cómo se comporta un criminal, vean entrevistas, vean noticias. Hay entrevistas de los mismos asesinos que ustedes puedan llegar a ver en internet, o los mismos criminales de Perú, ¿no? Yo, bueno, quería traer unos videos cómo es que estos sujetos se comportan, ¿no? Quería mostrar, por ejemplo, cuando van a entrevistar a Ismael Guzmán, ¿no? Vladimiro Montesinos va donde a Ismael Guzmán, pues primero Ismael Guzmán viene, ¿no? De esta forma hostil, ¿no? Oye, ¿qué es esta ropa que me han puesto, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto es académico? Y obviamente en la entrevista, en la vida real, pues muchos sujetos vienen hostiles, ¿no? ¿Qué hago acá? Yo no he hecho nada, ¿por qué me inculpan? Tú tienes que mantener siempre la calma y recordar tu propósito. Entonces, más que serie, siempre vean entrevistas y siempre vean una y otra vez para que vean, pues, ¿no? Cómo realmente se comportan estos sujetos. Anita le agradece mucho por su respuesta, licenciado. Ahora tenemos una siguiente pregunta. Eh, También es de Aarón. Dice, muy buena e interesante su ponencia. Le intriga a Aarón saber cómo se ve este ámbito en nuestro país, en referencia a la psicología forense. Se pregunta si estamos lo suficientemente formados en dicha disciplina. Y por último, ¿usted cree que es necesario difundir más la psicología forense en el Perú? Claro, actualmente, pues, a comparación de antes, pues cada vez hay una difusión mucho mayor, ¿no? Cada vez hay peritos psicólogos que siempre van a poder divulgar este tipo, pero aún falta muchísimo, falta muchísimo. A nivel de bibliografía, o sea, a nivel de libros, estamos muy bajos. Por ejemplo, el que atrapó a Pedro Nacada Ludeña ha publicado un libro. O sea, el comandante Víctor Reboredo, un coronel que trabaja en la División de Homicidios, ha publicado un libro sobre cómo atrapó a Pedro Nacada Ludeña. Y alguien financió ese libro, el comandante mismo lo financió. Ahora, hay un libro de perfiles criminales realizado por los peritos psicólogos forenses de la IRINCLI. ¿Alguien conoce ese libro? Nadie. Y hay muchísimos más que incluso es muy difícil encontrarlos. Por eso mismo, ¿qué implica que haya libros? Implica de que haya una propia experiencia personal. ¿Cómo es el perfil del delincuente peruano? ¿Cómo es el perfil del agresor sexual peruano? Porque eso mismo nos va a permitir tener una guía, una orientación, no netamente a veces tener desfases, ¿no? Porque claro, por ejemplo, la guía de la evaluación psicológica forense, ¿qué decía, no? Que hay que tener buena señal, una cámara Full HD, que hay que tener un internet de velocidad bastante alto, y eso en la realidad peruana se puede aplicar. O sea, yo hasta incluso tengo una cámara HD, ¿no? Para realizar mis ponencias. Entonces, ¿qué va a tener una víctima, una niña? Una velocidad de internet bastante alta, si no, no se puede realizar la teleevaluación. Entonces, falta bastante bibliografía, falta crear material netamente psicológico peruano, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? En México que tienen un libro de asesinos en serie mexicanos, aquí no hay nada, ¿no? Incluso muchos de los asesinos en serie, pues están por ahí esparcidos, nadie hace un perfil, solamente ha habido una, dos tesis que han hablado de eso. Entonces, aún hay muchísimo que hacer, ¿no? Y claro, no digo que se pongan a escribir libros mañana, ¿no? Sino que poco a poco, pues, ¿no? Ustedes que son estudiantes, puedan publicar artículos. Siempre hay revistas que piden artículos para estudiantes. Entonces, falta muchísimo trabajo. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Ahora la última pregunta que tenemos por el momento es de Emily. Emily Gil nos pregunta, ¿de qué manera el psicólogo forense actúa en casos de custodia de menores? Claro, en ese caso, nosotros vamos a hacer una evaluación a los padres y a los niños. En este caso, nosotros siempre aplicamos otros test que son mucho más específicos, como el test CUIDA. Aplicamos también una buena evaluación
al menor de que no esté bajo lo que llaman el síndrome de alienación parental, ¿no? El cual muchos no están de acuerdo, pero siempre es bueno aclarar de que no esté eso, ¿no? Cómo es que en este caso el menor puede estar adecuadamente con uno o no de los padres, ¿no? Porque muchos de los padres, como digo, acusan al otro primero de que ha cometido abuso sexual. La primera. Y la otra es que muchos de los padres disimulan que son negligentes con sus hijos, ¿no? Dicen, yo a mi hijo, yo estoy siempre pendiente de mi hijo, yo siempre lo veo, quiero estar con él, esa es una mala mujer, ese es un mal hombre. Y la mayoría, en ciertos casos, ¿no? Tratan de tapar eso, ¿no? Y sobre todo que tratan de decir eh, que el otro le comenzaba a ver videos pornográficos, que hizo tocamientos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de no llevarse muchas veces por identificarse con estas personas, ¿no? Hay que ser bastante cuidadoso en las conclusiones que nosotros podemos llegar. Mucho cuidado con los menores, sobre todo, pues, ¿no? Porque los menores, pues, a veces están entrenados y dicen, no, los niños no mienten, ¿no? Cuando ya la investigación experimental ha demostrado que sí son bastante predispuestos a mentir. Tenemos una pregunta más que deviene de la pregunta anterior, me parece. ¿Qué dilemas éticos se pueden presentar en esos casos de custodia de menores? Mucho Dilemas. tiene que ver con con el tipo de entrevista que hagas. Si tú haces una entrevista bastante subjetiva, si tú quieres alterar el informe en favor de otro padre, pues ahí vas a tener muchos problemas, ¿no? Si tú quieres decir, no, yo soy un psicólogo, yo lo voy a resolver, ¿no? Tú dámelo, yo voy a hacer que hable a favor tuyo, ¿no? Entonces yo voy a decirle, oye, tu papá es un borracho, oye, tu papá anda con mujeres, hay que tener claro eso, ¿no? De que nosotros siempre hay que tener nuestra objetividad por delante, ¿no? Claro, nos están pagando, pero no hay que arruinar nuestra reputación simplemente por dinero, ¿no? Porque al final todo se llega a saber, ¿no? Ha habido psicólogos forenses que han sido detectados recibiendo coimas en restaurantes. Si quieren ustedes mismos googleen. Ha pasado el caso. Al final se van a llegar a enterar, porque recuerden que hay una disputa y cada padre siempre está buscando cualquier recurso para ganar. Entonces, si tú te arriesgas a cometer un favorcito, van a haber consecuencias, sí o sí. Hay que tener cuidado. Gracias, licenciado, por su respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta quizá? De momento los alumnos, me parece, licenciado, no tienen otra pregunta adicional, pero si me permite yo le pudiera hacer una pregunta. Sí, sí, no hay problema. Estamos para dialogar, ¿no? Excelente, gracias. Mi consulta es, ¿cómo hacer una carrera en psicología forense aquí en el Perú? Ah, ya, muchas gracias. Eso me olvidé mencionar, ¿no? Eh, claro, yo hablé de historia porque una vez una compañera me dijo, monje, ¿hay psicología forense en el Perú? Y yo estaba a punto de responderle y se cortó, ¿no? Para tú ser, para tú estudiar psicología forense, primero tienes que hacer un estudio de posgrado, ¿no? Un diplomado que está en la San Marcos, una segunda especialización que está en la Villarreal o una maestría en la San Agustín. Y si puedes, hacer una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, lo cual muchos psicólogos del ámbito la tienen. Y sobre todo tienes que registrarte en el Registro Nacional de Peritos, ¿no? En el REGEP, para poder realizarlo. Entonces, siempre tienes que tener estudios en esa área, experiencia en evaluación, porque recuerden que son peritos, son expertos, son gente que domina esa materia. Entonces, tienes que ya tener experiencia en el área clínica, más tu formación, porque tu formación te va a decir qué cosa hace el clínico y qué cosa hace forense. Tú ya puedes trabajar ¿dónde? En el centro de emergencia mujer.
o en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque obviamente te piden experiencia en evaluación o en el Estado. Entonces puedes comenzar en el Centro de Emergencia Mujer o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Y si tuvieras la posibilidad, bueno, te puedes asimilar a la policía y si tienes la oportunidad, pedir tu cambio al área de criminalística. Ahí obviamente están los psicólogos, peritos psicólogos forenses de la Policía Nacional del Perú. Esas son las tres maneras. Las, los estudios de posgrado y las diferentes instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional. Obviamente tienes que comenzar desde el área clínica, ¿no? Porque tienes que saber sacar información, tienes que saber de psicopatología, tienes que dominar todos esos aspectos, tienes que saber redactar, porque claro, te vas a enfrentar a personas que no van a colaborar, ¿no? O personas que no saben describir lo que quieren. ¿Dónde vas a aprender eso? En el área clínica. Y claro, si no hay la posibilidad, pues, ¿no? Hacer tus prácticas en el SOA RIMAC o en el SOA Callao, que son en Maranguita también, ¿no? Que también hay internado prácticas. Gracias, licenciado. Tenemos una última consulta, es de Aarón nuevamente. Se pregunta en primer lugar si tiene tiempo para poder responderla. Digo, sí, tiempo, sí, tiempo. Bien. Si a él le interesa saber si una persona se puede volver insensible luego de presenciar tantos casos de violencia extrema. Claro, te puede volver sensible y también, no, insensible y altamente sensible. En mi Ok. caso, yo un tiempo me volví altamente sensible, ¿no? Porque, o sea, siempre llegaban casos y un mes me acuerdo que comenzó a llegar un montón de niñas. Entonces me puse en la posibilidad, bueno, de que, o sea, incluso en este mismo preciso, en este mismo instante, están, alguien está siendo asesinado, alguien está siendo abusado, alguien está siendo maltratado, un bebé es violado, alguien está siendo descuartizado, en este preciso instante que estamos hablando. Entonces, sabes que la criminalidad no perdona tiempo, ni persona, ni lugar. En cualquier momento se está descuartizando a alguien, violando, una mujer es asesinada, y no sabes cómo detenerlo, ¿no? Pero cuando llegue tu oportunidad, cuando esté bajo tus manos evaluar a una persona, pues tienes que tratarlo con toda la objetividad posible. Y claro, uno también tiene que saber reconocer sus capacidades, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo creo que más fuerte que el área forense es el área oncológica. Yo ahí no podría estar. En cambio, el área forense, claro, te tiene que interesar, tienes que tener una mente bastante abierta, porque tú vas a escuchar de todo, absolutamente de todo. Jergas, parafilias, eh, hábitos, historia delincuencial. Entonces tienes que tener una mente bastante abierta, amplitud, tienes que saber de todo, ¿no? Entonces, si tú vas como que, ¡ah! Dijo lisuras, ¡ah! Habló mal de las mujeres, ¿no? Hay que tener ese es un fetichista, le ha pasado a hablar con un fetichista y me dijo que le gustaban mis ojos, la verdad que no sabía qué hacer. Tienes que tener una amplitud mental. Y claro, hay algunas personas que se vuelven insensibles, pero eso no tiene que interferir con tu trabajo, ¿eh? No tienes que, tú cuando entrevistas a un asesino, no tienes que reírte, no tienes que disfrutar lo que es, o cuando ya ves que más o menos se está hablando de forma coherente, no tienes que alegrarte diciendo, ya lo atrapé, ¿no? Ya me está diciendo tu. Tienes que controlarte también. Por eso que al principio hablamos de Ressler, porque me parece un trabajo bastante pionero en este tipo de casos, donde él decía pues que tienes que tener una estabilidad emocional, tienes que saber controlar, no tienes que inferir tus prejuicios personales o sociales en lo que estás evaluando, ¿no? Entonces, claro, pues te puede volverte insensible porque pues, recuerden ustedes mismos, ¿no? Si antes, pues, descuartizamientos era pues, un notición, actualmente a casi nadie le preocupan los descuartizamientos, ¿no? Casi pasan desapercibidos, hasta que llegue pues otro crimen que no sé, ¿no? De repente aparezcan cadáveres quemados en la calle, ¿no? Pero que también ya han aparecido, ¿no?
Entonces, ustedes mismos también presencian eso, ¿no? Los feminicidios igual. Antes, pues, un feminicidio puede ser una notición, ¿no? Oye, mira lo que ha pasado. Ahora, pues, escuchamos todos los días y, no, bueno, otra noticia más. Ustedes mismos que incluso que no, que están viendo televisión, pues también han captado eso, ¿no? Nos habituamos, nos habituamos. Pero eso no implica de que nos vayamos a volver criminales, ¿no? Eso tampoco es, eso es un mito en realidad, ¿no? Eso también pasa en Mindhunter, ¿no? Que el chico que evaluaba, ¿no? A los estos comenzaba a adoptar pequeñas características, ¿no? De los que entrevistaba. Eso también es un mito, ¿no? Porque nosotros hablamos de empatía, no empatía, empatía, con C, de que nosotros nos interesamos, nos abrimos con el que estamos entrevistando, nos interesamos en lo que escuchas, pero sabemos establecer nuestra distancia. No nos dejamos afectar por lo que nos dicen, porque muchos te van a decir, ¿sabes qué? Yo no me dejo, yo no converso con animales con título. Y tú qué decir, ¿qué? ¿Tú qué sabes, no? ¿Tú has estudiado algo? No, tampoco no te puedes poner así. Pero también te puedes decir, ¿no? Que, o sea, para ti, ¿qué implican los estudios? Que tú no has, pero tú eras un sujeto, de repente has estudiado en el colegio, ¿no? O has querido estudiar. Entonces, te interesas por él, pero tampoco no te llegas a involucrar mucho, ¿no? Eso trata la empatía, con C. ¿Eso hace referencia, licenciado, la empatía cognitiva que algunos le llaman? Claro, ¿no? La empatía cognitiva, lo cual pues simplemente se basa en analizar el contenido gramatical, semántico de lo que nosotros escuchamos, ¿no? Pero Ujú. claro, también recuerden que nosotros tenemos que tener el otro aspecto, ¿no? Me acuerdo, un ejemplo, ¿no? Había un hombre que había matado a, a un señor porque su amante le había sido infiel, ¿no? Entonces tú tienes que ponerte en el lugar de otro, ¿no? ¿Tú qué sentirías al saber eso, ¿no? Entonces ahí mismo tú también le puedes preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Te enojaste? ¿O qué pasó? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué te puede decir, ¿y qué hiciste? No, yo normal, ¿no? ¿Qué me va a afectar a mí, ¿no? Porque claro, por su mismo egocentrismo, narcisismo, no te va a decir eso, ¿no? Entonces también tú tienes que saber cuál va a ser la reacción emocional más común a diferentes situaciones. Entonces hay que manejar ambos también. Bien, licenciado, muchas gracias por sus respuestas. ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de finalizar? Marlon le agradece su respuesta, licenciado. Me parece que ya no tenemos ninguna otra consulta, entonces le volvemos a agradecer, licenciado Monge, por su curso para todos los estudiantes y profesionales de psicología. Asimismo, agradecemos a todos los participantes por estar en la sala en esta ocasión. Y ya dando por concluida esta ponencia, los invitamos también a participar de nuestras siguientes ponencias que tendremos más adelante. Por favor, estar atentos a la página de Facebook de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma y Federación de Estudiantes de Psicología FEPSI. Sin más que decir, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.